La multitud estaba de pie, la banda tocando Pump and Circumstance a todo volumen cuando mi teléfono vibró con un mensaje que convirtió el sol en frío. Filas de togas azules y doradas se mecían mientras avanzábamos. Un mar de birretes reflejando la luz. En algún lugar alto de las gradas sabía que mis padres me observaban, o al menos estaban allí por obligación. Las palabras de Aarón, de segundo año, regresaron sin invitación. Un día se va a arrepentir de lo que dijo. Me había reído entonces, descartándolo como un deseo ilusorio. Mis dedos rozaron el pedazo de papel doblado que guardaba en mi bolso, el que llevaba la escritura directa de mi padre. Madison Surrealista. Lo había conservado, no como talismán, sino como recordatorio. La sección de metales hizo otro estallido triunfante cuando la doctora Karen Whitfield comenzó su discurso de apertura. Su voz, amplificada por los altavoces del estadio, rebotaba en el concreto y se mezclaba con el ruido de los programas pasando entre las manos. Intenté concentrarme en ella, pero mis ojos vagaron, buscando entre las gradas hasta encontrarlos. El rostro de mi padre estaba rígido, brazos cruzados como si estuviera soportando una tarea. Mi madre estaba sentada a su lado, manos en el regazo, ojos mirando a todos lados menos a mí. Hace 5 años, había llevado el primer prototipo rudimentario de mi panel compuesto reciclado a su taller, todavía oliendo a resina y esperanza. Apenas lo miró antes de despedirme con un gesto. No voy a guardar sueños de metal chatarra aquí, Madison. Tragué el dolor, diciéndome que algún día le demostraría que estaba equivocado. El teléfono vibró de nuevo, esta vez con más fuerza, tirándome de vuelta al presente. Lo saqué del bolsillo oculto de mi toga, protegiendo la pantalla del sol. El mensaje de Robert Clark era breve, eficiente como un memo de oficina, excepto más frío. Después de hoy, no esperes ayuda de nosotros. Estás sola. Mi mandíbula se tensó hasta doler. La luz del sol parecía quebrarse. Los vítores a mi alrededor se apagaron por el zumbido en mis oídos. No me moví por un instante, dejando que las palabras se asentaran como arena en agua. Aarón, sentada justo a mi izquierda, notó el cambio en mi postura. ¿Qué pasa? Su voz baja, pero con un filo de advertencia. Nada, murmuré, deslizando el teléfono de nuevo. No se dejó engañar. Muéstrame. Cuando dudé, ella lo tomó de mi mano y leyó la pantalla, con las narices ligeramente abiertas. ¿Hoy? ¿En serio? ¡Qué jugada! Mantuve la mirada en el escenario, entre el movimiento borroso de las togas y los estandartes universitarios ondeando contra el cielo primaveral. Mis dedos encontraron la nota doblada de nuevo, sintiendo la arruga gastada, recordando el día que apareció en mi escritorio sin palabra alguna. Aarón se inclinó, su voz un susurro que cortaba. Un día se va a arrepentir de ese mensaje. Exhalé lentamente, con los labios curvándose en algo que no era del todo una sonrisa. Tal vez ese día estaba más cerca de lo que él creía. Los aplausos subieron cuando anunciaron un grupo de títulos honorarios, pero mi mente ya no estaba en el escenario. Reproduje cada instancia de sus desprecios, cada aprobación negada, cada conversación que empezaba con ser realista y terminaba con no te respaldaremos. Otra vibración en mi palma, tan rápida que pensé que era eco del anterior. Esta vez no era de mi padre, Paige Morales, nuestra CO, con noticias importantes. Llámame cuando puedas. Paige Morales nunca llama en medio de la ceremonia salvo que algo esté en llamas o a punto de cambiarlo todo. La sección de metales volvió a sonar triunfante mientras una nueva ola de graduados avanzaba hacia el escenario. Me encorvé ligeramente, protegiendo el teléfono del resplandor del estadio y lo llevé al oído, esperando que nadie en el podio lo notara. Dime que no estás ocupada. Su voz era formal, pero con un filo inconfundible de emoción. Define ocupada, murmuré, ojos siguiendo la procesión y el movimiento de los borlas. Serie se cerrada esta mañana. Geraisen Global entró fuerte, 120 millones. Ahora estamos valorados en 950 antes de dinero nuevo. No hizo pausa, como si ralentizarse hiciera que las palabras perdieran fuerza. Por un momento, los aplausos se volvieron ruido blanco en mis oídos. 950 millones. Aarón captó mi expresión, su boca formando un sonido silencioso de asombro antes de cortar con una sonrisa que no encajaba con la solemnidad del momento. Jonathan Gu quiere hablar hoy si es posible. Iba a responder cuando un movimiento al borde de mi visión atrapó mi atención.
Mi padre, flanqueado por mi madre, bajaba por el pasillo entre las secciones, deteniéndose cada pocos pasos para saludar o asentir a alguien. No me miraba, pero su voz se escuchaba sobre el bullicio. Todavía persiguiendo sueños imposibles, dijo a un hombre que no reconocí. Su tono era lo suficientemente cálido para parecer broma, pero lo suficientemente preciso para que yo lo escuchara. Las palabras caían como siempre, no un golpe directo, sino un desgaste constante destinado a erosionar la piedra. Aarón se tensó a mi lado, la barbilla levantándose en defensa instintiva. Mis dedos buscaron de nuevo la arruga familiar de la nota doblada. Sé realista. Los bordes se habían suavizado, pero el peso nunca cambió. Dile a Jonathan que llamaré después de la ceremonia, dije al teléfono, asegurándome de que mi voz no reflejara el fuego de mi pecho. Eso es lo que quería escuchar, contestó Paige, de nuevo rápida y firme. Disfruta tu día, Madison. Te lo ganaste. La línea se cortó justo cuando Aarón se inclinó hacia mí, voz baja y feroz. Este es tu momento. Él todavía no lo sabe. Mantuve la mirada al frente, escaneando el escenario, obligando a mis labios a formar una línea neutral. Por dentro, adrenalina y contención se entrelazaban tan fuerte que casi me costaba respirar. El estadio olía a protector solar y pasto recién cortado, y en algún lugar de las gradas superiores una bubucela sonó, absurdamente fuera de lugar frente al solemne swell de las secciones de cuerdas. Mi teléfono vibró otra vez, más fuerte esta vez, y se iluminó con un nombre que solo había visto en comunicados de prensa y correos de alto nivel. Llamada entrante, Jonathan Gu. Sin mirar, podía sentir que mi padre había acortado la distancia a apenas 2 filas. Contesté con mi nombre todavía resonando desde los altavoces, tratando de mantener la voz firme mientras él se acercaba como un veredicto. La borla de mi toga aún se movía por el camino de regreso a mi asiento, mientras los aplausos se desvanecían en el zumbido constante del próximo colegio siendo anunciado. Presioné el teléfono contra mi oído, aislándome de todo excepto la voz del otro lado. Felicidades, Madison, dijo Jonathan Gu, cada sílaba nítida y deliberada. Estás en todas partes. Bloomberg, TechCrunch, Forbes, el embargo se levantó hace 2 minutos. Miré las pantallas gigantes del marcador sobre las gradas. El sol reflejaba en ellas, pero podía imaginar el titular desplazándose en tiempo real. Mi nombre atravesando los 3 medios. Una corriente ligera de satisfacción recorrió mis costillas. El tono de Jonathan se volvió más cortante. Geraisen se compromete a una asociación de 10 años. Gasto de capital para 2 plantas empezando de inmediato. Una tercera instalación depende de la aprobación rápida de la EPA. Las señales ya son positivas. 2 plantas, 10 años. Dejé que el número flotara en el aire entre nosotros, sintiendo su peso. Aarón, 2 asientos abajo, inclinó la cabeza lo suficiente para cruzar mirada conmigo. Su expresión era una pregunta que no respondí. Jonathan continuó. Me gustaría que estuvieras en la conferencia de prensa la próxima semana y necesito que estés en Detroit esta tarde para una visita al sitio. Detroit. Mi agarre al teléfono se apretó. Pude ver el borde de la nota simbólica en mi bolsa, doblada tantas veces que parecía una piedra, un flashback no invitado. 2 años atrás, en nuestra mesa del comedor, mi padre con una taza de café en mano, sacudiendo la cabeza. Geraisen son depredadores. No los invitamos a hurgar en nuestros libros. La reunión había sido exploratoria, una idea para modernizar su línea de asfalto, pero él la mató con una sola frase. Yo me senté viendo cómo la oportunidad se evaporaba. La voz de Jonathan me devolvió al presente. Reevaluaron ese proyecto legado el trimestre pasado. Redirigieron el presupuesto al programa de compuestos de Ecoforge. Mientras las palabras se deslizaban bajo mi piel y se quedaban allí, 2 filas más arriba, el perfil de mi padre se dibujaba contra las gradas. Se había detenido, medio girado, como si algo en su interior hubiera captado el alcance de la frase de Jonathan. Las cejas de Aarón subieron en un énfasis silencioso. Él escuchó eso. Tomé una decisión en ese instante, la regla formándose tan clara como si la hubiera ensayado, un golpe público más de él y haría esta llamada pública. Sin rencor, sin espectáculo, solo la verdad factual y quirúrgica. Jonathan no bajó el ritmo. Y otra cosa, nuestro piloto en Detroit reemplazó el 38% del agregado virgen. Redujo costos 21% para un municipio que tu padre alguna vez cortejó. Su tono se suavizó. Está funcionando.
Los registros públicos lo confirmarán hoy. Me quedé quieta, los números grabándose en mi memoria como coordenadas en un mapa. Había un filo moral ahí, más agudo que cualquier victoria en junta directiva. Costos más bajos para una ciudad que lo necesitaba. Materiales que no asfixiarían los rellenos sanitarios. Trabajos que pasaban de un modelo viejo a uno sostenible. La sección de metales volvió a ensancharse mientras otra ola de nombres pasaba por el sistema de sonido. La sombra de mi padre cayó sobre la fila frente a mí. No miré arriba. Todavía no. Luego se inclinó sobre el asiento detrás de mí, voz baja pero proyectada. Termina con la fantasía, Madison. Mi pulgar se posó sobre el icono de altavoz. Si estás tan lista como yo para ver qué pasa cuando la verdad se expone al aire libre, quédate conmigo. Suscríbete para no perderte el momento en que esta conversación se haga pública. No alcé la voz. Subí el volumen. El rugido de la multitud llegó en mareas. Los metales subiendo, vítores plegándose, luego un silencio que se podía escuchar. Toqué el icono de altavoz. El timbre fue un clarín. La mano de Aarón se quedó quieta en el apoyabrazos. La postura de mi padre se endureció. Jonathan, dije con calma, ¿te importa si te pongo en altavoz para transparencia con la familia? Por supuesto, contestó. Sin preocupaciones, la confianza de alguien preparado para ser citado. No actuaba e informaba. Ecoforge Solutions cerró sus series C esta mañana. 120 millones liderados por Geraisen Global. Valoración actual 950 millones. Cartas de intención con 3 estados ejecutadas. Exenciones de piloto de la EPA ya registradas. Proyectamos 1.500 nuevos empleos en 2 plantas manufactureras. El aire se movió en nuestra sección como pasto girando con el viento. Cabezas inclinadas, teléfonos levantados. El marsal de la facultad se detuvo a escuchar. Pude sentir como los músculos de mi espalda se relajaban, no de triunfo, sino de alivio. La verdad expuesta como un libro contable limpio. La cadencia de Jonathan se mantuvo medida. Evaluaciones de ciclo de vida auditadas muestran reducción del 72% en emisiones respecto al agregado virgen. Los municipios participantes ahorraron 21% en repavimentación. Números no adjetivos. Atravesaban las filas y aterrizaban donde antes vivía la opinión. Aarón no me miraba. Observaba a mi padre. Ecoforge no es solo un negocio, dijo Jonathan, voz clara sin esfuerzo. Es un plan para que las comunidades prosperen sin destruir el planeta. Dejé que el silencio hiciera la mitad del trabajo. Luego, nivelada como un nivel de burbuja, puse una sola línea junto a la suya. Esto es lo que llamaste sueños de chatarra. Mi palma encontró los pliegues familiares de la nota doblada. El papel se calentó bajo mi piel. Al otro lado del pasillo, un niño aplaudió porque todos los demás lo hacían. La dulzura ordinaria del momento impidió que la escena se amargara. Jonathan continuó, gentil y preciso. Para constancia, Geraisen pausó una propuesta de asfalto legado el trimestre pasado después de que el piloto de Ecoforge en Detroit superara las expectativas. Registro públicos en 1342. Sin adornos, solo consecuencias. Un murmullo pasó de asiento en asiento. Un lente de cámara se enfocó y luego hizo clic. Vi el instante exacto en que mi padre comprendió la magnitud de lo que había descartado. El color abandonó su rostro, antes acostumbrado a dar órdenes en obras, ahora buscando pie en terreno nuevo. Los aplausos comenzaron en los bordes inseguros, luego se consolidaron y se movieron hacia adentro. El marsal me dio un pequeño asentimiento, como a un estudiante que finalmente resuelve un teorema limpio en la pizarra. No sonreí. Seguí respirando. Toda la mañana había tragado el sabor metálico de ser subestimada. Ahora los datos lo enjuagaban. Sin jactancia, sin levantar la barbilla. Solo la sensación firme de una carga transferida al soporte diseñado para soportarla alrededor nuestro. La banda bajó el ritmo. La luz del cielo bañó los birretes como agua sobre pizarra. Pensé en los trabajadores que entrarían a esas plantas, en los oficiales de compras que firmarían por materiales más baratos y seguros, en calles que resistirían el calor de agosto sin convertirse en grava. Pequeños cambios multiplicados. Aarón finalmente me miró, no para celebrar, solo para comprobar que el momento seguía sellado. Asentí una vez. Ella volvió la vista hacia mi padre. Se quedó quieto, como si el movimiento pudiera romper algo frágil. La mano de mi madre encontró su muñeca.
Su pulgar trazó 2 pequeños arcos, un metrónomo privado. Jonathan, dije. Gracias. Mi voz me sorprendió por lo tranquila que sonaba. Felicidades, Madison, dijo él. Nos vemos pronto. La línea permaneció abierta, el ruido de la multitud filtrándose como viento entre los juncos. Yo no lo sentí. No me disculpé. Las cámaras cercanas parpadeaban. Yo había subido el volumen. El resto podía llegar por sí mismo. Robert Howes, necesitamos hablar ahora. Corté la llamada, deslicé la nota doblada en mi palma y me levanté. Salimos del ruido y entramos a la sombra. 3 personas cargando años de palabras no dichas. El aire bajo el roble era más fresco, más tranquilo. El rugido de la multitud ahora era un brillo distante de sonido. Las hojas susurraban arriba, sus sombras moviéndose sobre el césped. Mis dedos se apretaron alrededor de la nota doblada, sus pliegues presionando contra mi palma. Robert no rodeó el punto. Me equivoqué, dijo, voz baja y desigual. No solo un poco, completamente. Dejé que el silencio se alargara antes de responder. ¿Equivocado sobre qué exactamente? Su mirada no vaciló. Sobre ti. Sobre tu trabajo. No solo dudé de ti. Le dije a la gente que estabas desperdiciando tu vida. Pensé que te estaba protegiendo de la decepción. Todo lo que hice fue alimentarla. Sentí el viejo escozor subir, pero no lo dejé escapar. El piloto de Ecoforge en Detroit, dije con cuidado, superó tu propuesta. También evitó que un contratista de pavimentos despidiera a su equipo esta primavera. El mismo contratista con el que tú te asociaste. Él nunca supo que yo era tu hija. Los ojos de Linda se abrieron, la humedad reflejando la luz. ¿Salvaste su empresa? No por él, dije sacudiendo la cabeza. Por los trabajadores, por las familias que dependen de esos empleos. Los hombros de Robert se hundieron, como si algo finalmente se hubiera soltado de ellos. Me siento avergonzado, admitió, y orgulloso. Ambas cosas al mismo tiempo. No sé cómo funciona eso, pero es verdad. Tomé la nota de mi palma y se la extendí. Sus manos se veían más viejas bajo la luz verde filtrada mientras desplegaba el papel. La tinta seguía nítida. Sé realista. La miró por un largo momento, luego la volvió a doblar y me la presionó de nuevo en la mano. Guárdala, dijo en voz baja. Ahora es parte de tu historia. La deslicé en mi bolso, sintiendo cómo su peso cambiaba. Ya no era un ancla, sino un marcador. Nunca necesité ser salvada, dije firme. Pero de algún modo terminé salvándote a ti. No lo negó. Su boca se tensó en algo entre sonrisa y rendición. La mano de Linda descansó ligera sobre su brazo, dándole apoyo. Un zumbido cortó la quietud. Saqué mi teléfono. Un correo de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. Una invitación para unirme al Consejo Asesor Nacional de Infraestructura Sostenible. Un segundo vibrar. Un mensaje de Aarón. El juego no ha terminado. Las hojas arriba se movieron otra vez, dispersando la luz del sol sobre nosotros en patrones quebrados, como si el día mismo avanzara hacia el siguiente capítulo. Si has caminado conmigo en este viaje, desde el rugido del estadio hasta la quietud bajo el roble, sabes cuánto cuesta mantener tu posición sin levantar la voz. Quiero escucharte. Dime si crees que actué correctamente. Si mi decisión de dejar que la verdad hablara por sí misma resonó contigo. Comparte tus propias historias de cómo demostraron a alguien que estaba equivocado con acciones, no con argumentos. Y recuerda esto, la nota que alguna vez intentó limitarte puede convertirse en la prueba de hasta dónde has llegado si la conservas.